La noche del 25 de diciembre de 1991, la bandera soviética fue bajada del Kremlin de Moscú y en su lugar se izó la bandera tricolor de la Federación Rusa, uno de 15 nuevos países, pero entre ellos el más grande y poblado de la ahora extinta Unión Soviética. La Federación Rusa se convirtió en la heredera legal de la URSS en cuanto a su asiento en Naciones Unidas, su arsenal nuclear, etc. Y una semana después, la madrugada del 1 de enero de 1992, el presidente Boris Yeltsin decidió, literalmente de la noche a la mañana, decretar la liberalización total de precios. A partir de abril, el primer ministro Yegor Gaidar iniciaría la privatización masiva de las empresas estatales a un precio muy por debajo de su valor, lo que trajo una nueva clase de empresarios enriquecidos a un costo ínfimo. Estas reformas eran eficientes para los economistas neoliberales que Yeltsin trajo a su gabinete, como el propio Gaidar, pero fueron absolutamente desastrosas y muy impopulares en términos sociales. El Banco Central imprimió papel moneda de manera masiva para financiar la deuda pública, lo que llevaría a una hiperinflación, algo que la ciudadanía rusa jamás había visto en su vida, pero que a lo largo de la década se convertiría en un fenómeno cotidiano. La abrumadora mayoría de la población, que obviamente recibía un salario fijo, se vio muy afectada por esto porque perdieron todos sus ahorros en un santiamén. Como dijimos, en el socialismo el ahorro privado tendía a incrementarse porque no había muchos bienes de consumo en que gastar. Y el Estado cubría salud, educación, etc. Incluso la renta. Y ahora que sí había en qué gastar, el dinero se evaporó. Entonces, ante la falta de dinero por estas políticas, que en el papel parecían muy eficientes, pero que en la realidad destruían a una población empobrecida en unas cuantas semanas, el viceprimer ministro Anatoly Chubais, otro de estos economistas neoliberales, aprobó en octubre de 1992 una distribución de cupones con un valor nominal de 10.000 rublos entre toda la población rusa, con el fin de que compraran acciones de empresas que hicieran dinero. Y bueno, mucha gente vendió su cupón a falta de dinero, a falta de efectivo, y los más pudientes pudieron hacer básicamente una estafa piramidal, comprando estos vouchers y ofreciendo más dinero por ellos del que en realidad valían. Los personajes que se beneficiaron de esto, que eran generalmente viejos directores de empresas estatales o viejos políticos que ya tenían muchas redes organizacionales desde la época soviética, como por ejemplo exdirigentes del Komsomol, las Juventudes Comunistas, pues se convirtieron en las personas más ricas de Rusia en muy poco tiempo. Y a los más acaudalados entre ellos se les conoció como oligarcas, que pues eran un grupúsculo de personajes millonarios que tendrían gran influencia sobre el gobierno de Yeltsin. Para junio del 94, el 70% de las grandes y medianas empresas de Rusia y el 90% de las pequeñas empresas habían sido ya privatizadas. Valga esto para quienes aún creen por alguna extraña razón que Rusia sigue siendo un país socialista. ¿Sí? Esta terapia de choque, como se le llamó, fue absolutamente impopular e ineficiente. Entre 1992 y 93, la producción neta de Rusia cayó por debajo de la producción de Estados Unidos durante la Gran Depresión de 1929. Les doy otro dato espeluznante. Entre 1990 y 94, en 5 años, el Producto Interno Bruto de Rusia cayó en 50%. Es decir, la economía del país se cayó a la mitad en 5 años. Ustedes no pueden dimensionar lo que es eso, ¿sí? Casi no se habla de este tema por asuntos más políticos que otra cosa. Fuera de Rusia, quiero decir. Les doy otro dato que refleja muy bien lo que fue todo esto. Otro dato espeluznante. La esperanza de vida en hombres, que de por sí era baja,
con 64 años en promedio en 1990, cayó a 57 años para 1994. O sea, a la mitad de la década de los años 90, un varón en promedio en Rusia vivía 57 años. Esta es la caída más estrepitosa de la esperanza de vida masculina en la historia del hemisferio norte, fuera de tiempos de guerra. Mucho tuvo que ver en esto el aumento del desempleo, que también era algo que básicamente no se conocía, porque en el socialismo había pleno empleo, al menos en teoría, y sobre todo el aumento del alcoholismo. El alcoholismo se incrementó en 60% con respecto a la década de los 80. También el aumento de la criminalidad, porque la tasa de homicidios aumentó en 80% en los años 90. A principios de 1994 había en promedio 84 asesinatos al día en Rusia, generalmente por contrato y por riñas financieras en un mercado de protección de gente que intentaba sobrevivir de alguna manera. Es cuando aparece la famosa mafia rusa, ¿sí? Y los llamados profesionales de la violencia. Les recomiendo un libro fascinante de Vadim Volkov, antropólogo. Yo siempre recomiendo libros de antropólogos. Un libro que se llama Violent Entrepreneurs. Está en inglés. Y es un retrato genial de ese fenómeno de la mafia rusa o llamada mafia rusa de los años 90. De hecho, la película más famosa de la década de 1990 en Rusia tiene que ver con estos temas. Se llama Brat, hermano, de Alexei Balabanov, una gran película sobre un joven que entra en el mundo criminal precisamente. En resumen, en la década de 1990, Rusia fue un caos absoluto, ¿sí? Era el mejor ejemplo de lo que el sociólogo Emil Durkheim, de 100 años atrás, denominaba la anomia, es decir, el caos social como resultado de la pérdida de valores colectivos. Y ni siquiera he terminado de dar indicadores, ¿eh? Ahorita vuelvo a otros tantos. Y es increíble que no se hable más de este tema, ¿no? Desde luego, no en Occidente. Claro, lo importante era que ya no había Unión Soviética, que ahora había democracia, que había libre mercado. Bueno, así se pensaba desde fuera. Pero dentro de Rusia la cosa era muy distinta. ¿Cuál va a ser el partido más votado durante toda la década? Adivinen. El Partido Comunista. Sí. De esto tampoco se conoce mucho, pero sobre todo a partir del año 95 y hasta 2003, el partido más votado de Rusia va a ser el Partido Comunista de la Federación Rusa, el heredero del Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, ahora que ya había democracia, que ya había muchísimos partidos en la boleta, que ya se podía votar por cualquiera y no solo por uno, se votaba por el de antes. ¿Sí? Suena un poco familiar aquí en México, pero bueno, vamos a volver a esto en un momento. Y bueno, pues justo la población rusa expresaba su rechazo a estas medidas abiertamente neoliberales cada vez más. En febrero de 1992, a un mes de que empiece esta transición económica, 52% de los rusos, una ligera mayoría, decía preferir una economía de mercado contra 27% que se decantaba por una economía planificada. Pero un año después, los números se empiezan a revertir. En marzo de 1993, tan solo 33% de la población prefería seguir con la economía de mercado, o sea, bajó de 52 a 33 en un año, contra 35% que deseaba regresar a la economía planificada. O sea, para marzo del 93, más personas decían, mejor regresamos a la economía planificada que seguir con la economía de mercado. Era obvio, sí, por los resultados desastrosos en términos sociales que esto estaba teniendo. El 1 de mayo del 93, Día del Trabajo, varios grupos comunistas sacaron a la calle a 300,000 trabajadores, más de 300,000 trabajadores, en protesta por estas reformas neoliberales. Muchos diputados, ¿sí?, en el Soviet Supremo de Rusia, en el Parlamento,
tanto diputados comunistas como nacionalistas rusos también intentaron oponerse cada vez más a las medidas del gobierno, con lo que se empezó a fragmentar esta unidad que había logrado Yeltsin en 1991 en torno a su figura, en torno a una transición, ¿sí? Se estaba ya fragmentando para 1993. Desde diciembre del 92, Yeltsin tuvo que sustituir a Yegor Gaidar como primer ministro por un personaje más moderado propuesto por el Soviet Supremo, por el Parlamento, que era Víktor Chernomyrdin. A lo largo del año 93, la pregunta en el debate nacional era si el presidente Yeltsin debía tener tanto poder. Todo el poder que le dimos en el año 91, para el 93, con estas reformas neoliberales tan radicales, mucha gente se estaba preguntando si Yeltsin seguía siendo capaz de gobernar o si debía seguir teniendo tanto poder. La oposición va a empezar a sugerir un parlamentarismo más activo, un sistema político más parlamentario que presidencial, ¿sí? Y en la primera mitad de ese año 93, la diatriba entre presidente y parlamento se va a polarizar muchísimo ante el avance de estas reformas económicas y de los resultados sociales. Yeltsin va a tratar de hacer un plebiscito de confianza, ¿no? Preguntarle a la gente directamente si confían todavía en su presidente, pero el Soviet se va a negar. Después, Yeltsin va a querer introducir un estado de emergencia, el Soviet también se lo va a impedir, ¿sí? Y al final, por intermediación de la Suprema Corte de Rusia, Yeltsin va a negociar finalmente con la legislatura y va a lograr que se apruebe su plebiscito, pero le va a permitir a los diputados que ellos introduzcan sus propias preguntas también en el plebiscito. El 25 de abril del año 93, Yeltsin va a preguntar a la ciudadanía rusa si sigue confiando en él, a lo cual casi el 60% responde que sí. O sea, Yeltsin sigue siendo una figura realmente popular. Pero en paralelo también la mayoría de los rusos, respondiendo a las preguntas del Soviet, van a pedir que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas, ¿sí? Entonces Yeltsin gana su plebiscito con respaldo popular y comienza a fraguar un esbozo de constitución. Y pues ni modo, le toca también ceder y anunciar nuevas elecciones anticipadas, sobre todo parlamentarias. Pero en torno a este debate sobre una nueva constitución vienen otra vez las diferencias entre ejecutivo y legislativo. Porque por supuesto Yeltsin quiere una constitución presidencialista, mientras que el Soviet quiere ya una constitución parlamentarista. Y a mediados del año 93, pues el Soviet ya va a empezar a impedir a Yeltsin gobernar, ¿sí? Por ejemplo, le va a vetar a algunos de los gobernadores que él designaba en algunas regiones. En provincias como Chelyabinsk, por ejemplo, llegó a haber, a mediados de 1993, 2 gobernadores al mismo tiempo, uno designado por Yeltsin y otro ratificado por la legislatura, ¿no? O sea, a ese grado ya había una crisis institucional. Para septiembre del 93, ya ambos polos, ejecutivo y legislativo, le van a subir el tono a esta confrontación todavía más. Yeltsin va a despedir a su propio vicepresidente, Alexander Rutskoy, porque incluso él ya se estaba oponiendo a las reformas neoliberales, y el Soviet no acepta el despido del vicepresidente Rutskoy y lo va a convertir en un mártir, ¿no? Y luego Yeltsin, ya una necedad absoluta del presidente, se trae de vuelta a Yegor Gaidar al gabinete, ¿no? Cosa que el Soviet dice, esto no puede ser, esto ya es una provocación abierta de Yeltsin. Y sí, por supuesto que lo era. En fin, habiendo agotado su paciencia, el 21 de septiembre de 1993, Yeltsin ordena la suspensión del Soviet Supremo y anuncia elecciones parlamentarias al mismo tiempo que un plebiscito constitucional para diciembre, para preguntarle al pueblo ruso si aprueba o no su proyecto de constitución. Y anuncia también la creación de un Senado
que se va a llamar Consejo de la Federación. Obviamente, el Soviet Supremo rechaza esta afrenta, pero la Suprema Corte también la rechaza, por cierto. Y lo que va a ocurrir es que el Soviet Supremo, con el respaldo de la Suprema Corte, va a impugnar a Yeltsin y va a nombrar al vicepresidente Rutskoy como presidente en funciones. Esto es fines de septiembre del 93. El 1 de octubre ya la cosa se pone fea. Yeltsin se niega a ser impugnado, Yeltsin amenaza con usar la fuerza y entonces los diputados, esta coalición de diputados comunistas y nacionalistas que se opone a Yeltsin, llaman al pueblo ruso a tomar las calles y a oponerse a las medidas draconianas del presidente Yeltsin. Esto es el 1 de octubre. El día 4 de octubre, Yeltsin ordena al ejército disparar contra el edificio del Parlamento, que estaba sesionando allí en la Casa Blanca, aquel mismo edificio frente al cual él mismo, Yeltsin, había detenido el golpe de Estado de agosto del 91 contra Gorbachov 2 años atrás. ¿Sí? Repito, el presidente ordena a tanques del ejército disparar a la sede del Parlamento. ¿Sí? Así como les suena, así de grave como les suena. Van a morir varios diputados y funcionarios atrincherados ahí en el edificio. Y al final, pues obviamente, muchos mandos militares permanecen fieles al presidente Yeltsin, entonces los diputados al final no logran nada. Mueren varios de ellos y pues Moscú va a vivir sus días más violentos desde la guerra civil, desde más de 7 décadas atrás. Sí. Y bueno, Yeltsin finalmente va a poder imponer por la fuerza, literalmente, su constitución y el llamado a elecciones democráticas, sí, pero pues con esta piedra fundacional, ¿no? Que no es muy cómoda, digamos. Y bueno, con el pretexto de esa violencia en Moscú, les propongo escuchar una canción precisamente de los años 90, que es una especie de himno a Moscú. Es una canción de un grupo de rock ruso, para que vean que no nada más ponemos aquí música clásica, que es uno de mis grupos favoritos de Rusia. Se llama Va-Bank, que inició en los años 80, desaparecieron, se volvieron a juntar recientemente. Va-Bank es un término en ruso que se usa al apostar en un juego. Es el equivalente a lo que en inglés se dice all in, ¿no? Cuando estás apostando todo tu dinero porque crees que vas a ganar. Que en español es como el equivalente a decir que uno va con todo, ¿no? Y esta canción es el track número 9 del disco Damoy de Va-Bank de 1997. Y la canción se llama Marshruty Moskovskie, es decir, literalmente rutas moscovitas, con la muy particular voz de Alexander Skliar. Маршруты московские, маршруты знакомые, засядем в букашечку, махнем наугад по кругу широкому, колечку садовому, по улицам узеньким свернем на Арбат. Бульвары зеленые, да дворики старые, легенды столичные, сиреневый взгляд, Плющиха, три тополя, глаза твои карие, на площадь вокзальную проводят меня электричкой из Москвы. Я поеду в никуда. Там, где слышен крик совы, там, где стынет в лужах талая вода. Да-да-да.
руки смешливые, глаза светлячки, обрезки колбасные, бараночки пресные, косынки, береточки, стучат каблучки. Электричкой из Москвы я поеду в никуда. Там, где слышен крик совы, там, где стынет в лужах талая вода. Да-да-да. Маршруты московские, маршруты центральные, но манит все чаще лесная трава. Семья бесшабашная, семья коммунальная, оставшийся в детстве мой город Москва. Y bueno, una vez derrotado el Soviet Supremo por la fuerza, con un Yeltsin prácticamente sin oposición, se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias y el plebiscito constitucional de diciembre de 1993. Esa constitución va a ser aprobada en una versión, obviamente, presidencialista. El Soviet Supremo se va a disolver y Yeltsin va a crear lo que se llama la Duma estatal. Duma, obviamente en honor a aquella Duma del Imperio Ruso. La Duma va a ser la Cámara Baja, con 450 escaños electos, y con el Consejo de la Federación como Cámara Alta, como Senado. Esas elecciones de diciembre del 93 sorprendieron a todo mundo, fueron absolutamente democráticas, ¿sí? Muchos partidos compitieron, y el partido más votado, con casi una cuarta parte de los votos, fue nada menos que el Partido Liberal Democrático de Rusia, LDPR por sus siglas en ruso, que dice el viejo chiste, pues no es ni liberal ni democrático, es más bien lo que hoy mal llamaríamos una derecha extrema, ¿sí? Es una derecha con tintes ultranacionalistas que son más ultraestatistas. En Rusia no es fácil hablar de nacionalismo como tal, ¿no? Es más bien ultrapatriótica, ultraestatista, y que el Estado esté absolutamente en casi todo, ¿sí? Y este partido, el Partido Liberal Democrático, pues sigue siendo uno de los 3 principales partidos políticos de Rusia hasta la fecha, ¿sí? 32 años después, aunque ya murió su líder, el famoso, extravagante Vladimir Zhirinovsky, que murió en el año 2022. En segundo lugar queda el partido creado por Yeltsin, La Elección de Rusia, Vybor России, con 15% apenas. Y en tercer lugar queda el Partido Comunista de la Federación Rusa, con 12% del voto, que es este partido comunista refundado en la Rusia nueva. En general, la Duma queda como un parlamento sumamente plural, ¿sí? Y en el plebiscito constitucional, más de 58% de los electores aprueban la constitución presidencialista de Yeltsin, que es la misma que tiene Rusia hasta el día de hoy. Es, por supuesto, pues una constitución donde el presidente tiene, en el sistema político, pues la función principal. El presidente tiene derecho de veto legislativo, designa al primer ministro, designa al gabinete, puede disolver la Duma, ¿sí? Etcétera. Es el modelo de la Quinta República Francesa. Es el modelo francés, un sistema que en la ciencia política se llama semipresidencialista, en el cual hay un primer ministro también, pero el primer ministro está ahí para recibir los golpes políticos, ¿sí? Para blindar al presidente, para que los golpazos, por no decir otra cosa, no le lleguen al presidente, ¿sí? Y esto sentó las bases desde hace más de 30 años de un presidencialismo fuerte como el que vemos en Rusia hasta hoy. Al iniciar 1994 viene una reducción de precios que parecía empezar a estabilizar la economía, pero en octubre de ese año
regresa la inflación de forma escandalosa, el rublo se devalúa frente al dólar en 27% en un solo día. Yeltsin decide introducir políticas fiscales y monetarias todavía más restrictivas que antes. Y por si fuera poca cosa, esta nueva crisis, pues que es parte de lo mismo que viene desde 1990, va a iniciar un conflicto interno en la Federación Rusa en diciembre del 94 en la región caucásica de Chechenia, la famosísima Chechenia. A ver, pongamos el contexto aquí. Desde 1992, Yeltsin había negociado con líderes locales de varias provincias rusas, de varias regiones que habían tenido el estatus de repúblicas autónomas soviéticas dentro de la República Rusa Soviética en tiempos de la URSS, ¿no? Estamos hablando de Yakutia, de Bashkiria, de Karelia, etc. Y entre el año 92 y 94, Yeltsin negocia que esa autonomía que tenían en la época soviética continúe en la Federación Rusa, en estas regiones y en otras como lo que era la República Soviética Autónoma Tártara, que se va a llamar Tartaristán, donde había un sentimiento nacional muy fuerte, ahí en el Volga, pero que al final Tartaristán decide permanecer también en la Federación Rusa con plena autonomía, que tiene hasta hoy. Este no fue el caso de la República Soviética Autónoma Checheno-Ingusetia. Desde 1991, en el caos de aquel momento, un general checheno de las Fuerzas Armadas Soviéticas, muy prestigiado, Johar Dudayev, cuya familia había sido expulsada de Chechenia por Stalin desde la Segunda Guerra Mundial, se atrinchera en la ciudad de Grozny, que es la capital de la República Autónoma Soviética Checheno-Ingusetia en ese momento, y tras el caos que viene del golpe de Estado en agosto del 91 contra Gorbachev, etc., este personaje toma el poder por la fuerza en Grozny y declara a la región independiente en noviembre del 91 con el nombre de República Chechena de Ichkeria. En ese momento, esta entidad comprendía propiamente lo que es Chechenia y a la pequeña región aledaña al oeste de Ingusetia. En junio del 92, ya en la Federación Rusa, a Yeltsin se le ocurre extraer a Ingusetia de Chechenia, e Ingusetia se incorpora como una república autónoma más a la Federación Rusa. Pero el estatus de Chechenia queda irresuelto porque ahí sigue atrincherado este personaje Dudayev, que incluso llegó a establecer algunas relaciones diplomáticas con Georgia, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, para fines del 94, cuando la economía vuelve a tener un traspié considerable, Yeltsin decide, sin duda para mostrar músculo político, usar la fuerza para recuperar a Chechenia. Desde el 1 de diciembre del 94, Yeltsin ordena un bombardeo aéreo de Chechenia para permitir días después a las tropas rusas entrar en la región y pues poner orden allí, acabar con las milicias de Dudayev. Y esta llamada Primera Guerra de Chechenia va a ser muy complicada para Rusia. No va a lograr retener la región. Va a durar 1 año y medio sin poder conseguir mucho. En marzo del 95 las tropas rusas por fin toman la capital, Grozny, a costa de más de 25,000 civiles muertos. Y a ver, les doy un dato para poner esto en perspectiva. Tan solo en esa batalla de Grozny por controlar la capital chechena, murieron más civiles, de hecho más del doble de civiles, en 3 meses, que los que en toda la guerra actual en Ucrania, que lleva casi 3 años y medio. Civiles, ¿sí? O sea, para poner en perspectiva las cosas y no salirnos del huacal como suele pasar últimamente. Lo de Chechenia fue mucho más violento, ¿sí? En términos civiles. En fin, esto hay que ponerlo en perspectiva ahora que todo el mundo opina lo que quiere, ¿no? Sin conocimiento real de las cosas. Bueno, pese a que las fuerzas rusas lograron ocupar Grozny para marzo del 95, las milicias de Dudayev se replegaron a las montañas, un territorio muy inaccesible, muy difícil, ¿sí? Y ni siquiera los helicópteros ni los aviones del ejército ruso pudieron encontrarlos.
Va a tener que pasar un año hasta abril del 96 para que Dudayev sea hallado y ejecutado, pero la resistencia que él había iniciado va a continuar. De hecho, es hasta agosto del 96, cuando viene el peor momento para el gobierno ruso, cuando los rebeldes chechenos bajan de las montañas y retoman la ciudad de Grozny. Sí, esto fue una humillación total para el ejército ruso. Y esto va a llevar a que Yeltsin negocie los llamados acuerdos de Khasavyurt a fines de ese mes, agosto del 96, por los cuales se aprueba un cese al fuego por 5 años. Entre otras cosas, con esta guerra de Chechenia va a iniciar un fantasma constante de los últimos 30 años en Rusia, que es el terrorismo islamista. En junio de 1995, varios separatistas chechenos tomaron un hospital en la ciudad de Budionovsk, en la región de Stavropol, en el Cáucaso Norte. Secuestraron a 2.000 personas, de las cuales murieron 129. ¿Sí? Así que imagínense, para cuando este conflicto cumple un año, en diciembre del 95, pues el resultado de las elecciones legislativas en ese mes. Oh, sorpresa, ¿quién ganó? El Partido Comunista de la Federación Rusa, con más del 22% de los votos, aunque por supuesto con ese porcentaje no consiguió mayoría en la Duma, pero fue la primera fuerza política. El Partido Liberal Democrático, esta derecha ultraestatista, quedó en segundo lugar, y el bloque de apoyo a Yeltsin, que ahora se llamaba Nuestro Hogar es Rusia, ¿no? Muy original, quedó en tercero con apenas 10%. ¿Sí? O sea, el partido pro gobierno obtuvo solo 10%. Hubo incluso otros varios partidos comunistas menores que compitieron, que se llevaron varios millones de votos, ¿no? Y que si hubieran ido en conjunto con el Partido Comunista de la Federación Rusa, hubieran conseguido mucho más. Pero bueno, o sea, en general los votantes en esta elección de diciembre del 95 están mandando el mensaje de que rechazan al gobierno, de que están buscando alternativas a la izquierda y a la derecha, pero sobre todo están buscando más Estado, más presencia del Estado en la economía, ¿sí? Y es pues, una reprobación tremenda contra Yeltsin. Lo peor de todo es que en junio del 96 venía una elección presidencial y Yeltsin quería reelegirse. En las encuestas de opinión durante casi toda la primera mitad del año 96, el candidato con mayor intención de voto era el líder del Partido Comunista, Gennady Zyuganov. Mientras que los números de Yeltsin estaban en un solo dígito, su aprobación estaba en 8%. ¿Sí? Desde el inicio de la campaña presidencial en abril del 96 hasta la elección en junio, Yeltsin comienza a subir en las encuestas, porque el gobierno, como buen gobierno en campaña, empezó a hacer su trabajo, a pagar deudas, a subir salarios, a subsidiar. Y no crean ustedes que gracias a la recaudación fiscal, porque era bastante pobre, sino gracias al dinero de los oligarcas. ¿Sí? Además, una semana antes de la elección, Yeltsin firma un alto al fuego con Chechenia. Esto es todavía 2 meses antes de que los rebeldes chechenos retomen Grozny. Y con todo ese dinero de los oligarcas, a los que Yeltsin va a dar puestos en su administración para aforarlos, ¿sí? Y con ayuda de asesores políticos de Estados Unidos, Yeltsin logra en la primera vuelta remar a contracorriente hasta subir a 35% contra 32% de Zyuganov. Es decir, quedan a 3 puntos de diferencia. Y como nadie obtuvo más del 50% de los votos, se van a segunda vuelta, en la cual Yeltsin gana con más de 54% contra 40% del candidato comunista. El segundo mandato de Yeltsin va a iniciar mal, con la pérdida de Grozny, capital de Chechenia, pero pues, la firma de los acuerdos de Khasavyurt en agosto del 96 al menos termina la violencia en Chechenia y pospone el problema hacia un futuro incierto. Y a fines del 96 parecía que la economía se empezaba a estabilizar por fin.
De 96 a 97, por fin el PIB ruso va a crecer, aunque fuese por debajo del 1%, pero bueno, ya estaba creciendo. La inflación por fin había bajado de 130% en el año 95 a solo 11% en el año 97. Entonces, por fin parecía que Rusia salía del letargo, al grado de que el presidente de Estados Unidos, William Clinton, invita a Rusia a formar parte del G7, que se convirtió en G8. Y pese a los buenos augurios, Yeltsin casi no apareció en público en su segundo mandato, debido a varios ataques al corazón, ¿no?, aparejados con un problema muy fuerte, muy conocido de alcoholismo. Pero bueno, siguió operando Yeltsin tras bambalinas desde su residencia. Y hacia 1998 comienza el problema de la sucesión, porque Yeltsin ya no se podía reelegir en la siguiente elección presidencial, la de 2000. Y con ese afán Yeltsin empieza a buscar candidatos, despide al primer ministro Chernomyrdin y designa a un joven de 35 años, a Sergei Kiriyenko, en su lugar. Sin embargo, la cosa se va a poner peor en el verano de 1998, porque una vez más Rusia va a pasar por una crisis económica, cosa que ya no sorprendía a nadie. El rublo se devaluó todavía más, se canceló el pago de la deuda. A este joven Kiriyenko le tocó esta crisis como primer ministro, no supo cómo manejarla y Yeltsin tuvo que negociar con la Duma la designación de un nuevo primer ministro conciliador. Y ese personaje va a ser Yevgeny Primakov a partir de septiembre del 98. Primakov, viejo diplomático, cercano a Gorbachev en su momento, va a traer incluso al gabinete a miembros de partidos de oposición y pronto va a empezar a ser candidateado a la elección presidencial del 2000. Primakov pertenecía a esa facción política transpartidista, sí, que no estaba afiliada a ningún partido político, que quería relajar las reformas neoliberales, con un discurso más allegado a la socialdemocracia, a que el Estado regresara a donde tuviese que regresar, ¿sí? Y las encuestas de opinión favorecían esta tendencia, sobre todo después de esta nueva crisis económica en agosto del 98. Y Primakov, desde el puesto de primer ministro, empieza a ganar terreno en las encuestas con este discurso socialdemócrata. Y Yeltsin se asusta porque Primakov no es gente suya, tuvo que ponerlo para mantener tranquila la Duma ante esta nueva crisis. Y además, todavía más arriba que Primakov en las encuestas se encontraba Gennady Zyuganov, el candidato comunista. Así que para Yeltsin no era nada claro que su legado persistiría a mediados del año 98. Así que la tendencia a un año de la elección, ¿no?, la primera mitad del 99, era que un candidato alineado hacia la izquierda, ya fuera moderada como Primakov o radical como Zyuganov, se convertiría en presidente de Rusia. A fines del 98, Primakov funda su propio partido político, Patria Atyechestva, aliado con el alcalde de Moscú, Yuri Lushkov. Este partido Patria era una iniciativa importante, con un discurso socialdemócrata, por supuesto, y tenía el apoyo de varios gobernadores de regiones densamente pobladas que podían en su momento aportar varios recursos a la candidatura de Primakov, por supuesto, o a la del propio Yuri Lushkov, alcalde de Moscú, porque también se maneja su nombre en ese momento. Y por el apoyo que empieza a tener el partido de Primakov, Yeltsin lo va a despedir en mayo del 99 como primer ministro. La Duma ya para este momento estaba furiosa. Sí, el Parlamento está furioso con Yeltsin por despedir a Primakov porque parecía que con su gobierno, este gobierno pluripartidista, se empezaban a estabilizar las cosas una vez más. Y pues su partida solo contribuyó a reforzar su candidatura a la presidencia, obviamente. Y de hecho la Duma busca revocar el mandato de Yeltsin una vez más sin éxito. Y en lugar de Primakov, Yeltsin acuerda
con la Duma designar a un primer ministro interino, a Sergei Stepashin, que va a durar 3 meses. Y será a inicios de agosto del 99 cuando venga ya el punto de inflexión en todo esto. Específicamente el 7 de agosto del 99, cuando varios excombatientes chechenos, reunidos en una asociación terrorista que se llamaba Brigada Islámica Internacional, invadieron la República de Dagestán en el Cáucaso, vecina de Chechenia, y declararon allí un Estado islámico. Tan solo 2 días después de esta nueva afrenta de rebeldes chechenos radicalizados, Yeltsin despide al primer ministro Stepashin y designa en su lugar a quien era en ese momento secretario del Consejo de Seguridad Nacional, un nombre que probablemente les suene, Vladimir Putin. Y la Duma, que ya estaba muy en contra de Yeltsin, aprueba a Putin, acaso pensando que tampoco duraría mucho, pero pues en el caso de Putin, él sí llevaba ya 2 meses liderando las encuestas presidenciales, desde junio del 99. ¿Quién es Vladimir Putin? Bueno, pues venía de ser un agente del famoso KGB, estacionado en Alemania del Este en los años 80, que era pues, básicamente una persona que sellaba papeles, que se dedicaba a tareas burocráticas, y la mayoría de sus biógrafos serios coinciden en que no hacía mucho más que esto en realidad. A principios de los 90, el primer alcalde electo de San Petersburgo, Anatoly Sobchak, quien fuera su profesor en la Universidad de San Petersburgo, se lo trae, en cuanto se desmantelan todos los servicios de seguridad soviéticos, se lo trae a trabajar en la alcaldía como asesor en temas internacionales. O sea que Putin inicia su carrera política, de hecho, en ese San Petersburgo democrático, ¿no?, haciendo también campaña para los partidos pro-Yeltsin desde la segunda ciudad más grande del país, durante toda la primera mitad de los 90. Y aquí es donde tengo que entrar al detalle de los años, porque la cronología importa en la carrera de Putin. Cuando pierde Sobchak la reelección en San Petersburgo en el año 96, Putin como que medio se retira y después se le invita desde la presidencia a ser vicedirector del Departamento de Propiedad Estatal de la Oficina de la Presidencia. Es decir, se va a encargar de trasladar los activos en términos de propiedad gubernamental de la Unión Soviética a la Federación Rusa, ¿sí? En el 97 pasa a ser vicedirector de la Oficina de la Presidencia, encargado de la relación con las regiones. En julio de 98, Yeltsin lo designa director del Servicio de Seguridad Federal, el FSB, que es la principal entre varias agencias que recogen la estructura de lo que fue el extinto KGB. Sin dejar ese puesto de director del FSB, desde el cual se encargará de la seguridad del Estado ruso, Yeltsin lo designa en marzo del 99 como secretario del Consejo de Seguridad, ya con la clara intención de ungirlo como su sucesor y preparar la caída de Primakov, a quien Yeltsin despide en mayo. Y es tan pronto como cae Primakov del puesto de primer ministro, que desde junio del 99 Yeltsin empieza a candidatear a Putin. Su nombre empieza a aparecer en las encuestas públicas, las del gobierno, como la encuestadora Vtsiom, a mediados de junio, todavía cerca de Primakov, pero va a empezar a despuntar a fines de ese mes. Pero en las encuestas independientes todavía no estaba Putin, sino hasta agosto del 99, tan pronto como viene esa invasión de la Brigada Islámica a Dagestán. Y Yeltsin decide 2 días después de la invasión designar a Putin como primer ministro. Ahí sí empieza ya el despunte de su popularidad, por varias cosas, porque es gracias a que tenía los reflectores, el apoyo de Yeltsin, pero también a la retórica contundente que tiene Putin frente a estos eventos en Dagestán, que empieza a rebasar a todos en las encuestas para la elección de junio del 2000. Pero además, el día que Yeltsin anuncia la designación de Putin como primer ministro, también lo unge como su sucesor en televisión, lo cual evidentemente le traerá
más apoyo. Esto ocurre el 9 de agosto del 99. El día 16 de agosto la Duma lo ratifica como primer ministro, ¿no? Y pensando, ¿no?, que a lo mejor cae pronto como sus antecesores, pero también porque con los eventos en Daguestán se reanuda el conflicto checheno y de hecho inicia lo que se conoce como la Segunda Guerra de Chechenia. En septiembre del 99, entre el 4 y 16 de septiembre del 99, tendrán lugar varios actos terroristas, varios bombazos en bloques de departamentos de civiles en diversas partes de Rusia. El 4 de septiembre en Buynaksk, en Daguestán, el 8 en la calle Gurianova del sureste de Moscú, el 13 de septiembre en la avenida Kashirskaya del sur de Moscú, y el día 16 en Volgodonsk, al sur de la Rusia europea, en la región de Rostov. El día 24 de septiembre, Putin, en una conferencia de prensa en Kazajstán, comentando acerca de estos actos terroristas y de la ofensiva que el ejército ruso acaba de iniciar de nuevo en Chechenia, dijo una frase que se hizo muy famosa. Cito: "Vamos a perseguir a los terroristas por todos lados, si es en el aeropuerto, es decir, discúlpenme de antemano, pero hasta en el baño los vamos a atrapar y los terminaremos matando en la letrina". My vsortirich zamochim, que en realidad se entiende como hundirles la cabeza en el inodoro mientras uno le jala al inodoro, ¿sí? Bueno, aunque no lo crean, esta frase de Putin y su retórica de hombre fuerte frente a todos estos acontecimientos lo hicieron sumamente popular. Y será ya en octubre del 99 que se cree un partido político desde el gobierno llamado Unidad Jedinstva, con el propósito expreso de arropar la candidatura de Putin y servir como base electoral para la campaña legislativa de diciembre del 99 y obviamente para la elección presidencial de junio del 2000. Yeltsin designa como líder de este partido, Unidad, al entonces ministro de Emergencias, Sergei Shoigu, que hasta 2024 era ministro de Defensa de Rusia. Sí, les puede sonar el nombre. Es importante este partido Unidad porque difería de partidos oficiales previos que se crearon expresamente para apoyar las candidaturas de Yeltsin y apoyar al gobierno en las legislativas anteriores, pero que no eran realmente partidos duraderos, eran bloques electorales. En cambio, Unidad buscaba acompañar a Putin y su candidatura con una base territorial, nacional, tratando de competir con las bases envidiables para entonces del Partido Comunista y con el Partido Patria, esta coalición de gobernadores que representaba la opción socialdemócrata en torno a Yevgeny Primakov. Y bueno, en la elección legislativa de diciembre del 99, el Partido Comunista volvió a refrendar su preeminencia como el partido más votado, con más del 24% del voto, es decir, casi una cuarta parte del voto. Y a menos de un punto porcentual por debajo de los comunistas quedó el Partido Unidad, con 23.7%. Mientras que Patria se convirtió en un lejano tercer lugar, con apenas arriba de 13%. El buen desempeño de Unidad se debió, por supuesto, a la imagen de Putin, ¿no?, que en las encuestas presidenciales ya a fines del 99, principios del 2000, pues ya estaba muy adelante, mientras que Primakov y el Partido Patria empezaron a perder terreno. Y bueno, la elección legislativa tiene lugar el 19 de diciembre de 1999 y el día 31, el último día del año, en su saludo anual por televisión al pueblo ruso, el presidente Boris Yeltsin anuncia sorpresivamente su renuncia. Le quedaban varios meses todavía hasta la elección e inauguración de un nuevo presidente, pero en este mensaje televisivo, Yeltsin decide dejar el puesto ese mismo día, argumentando que había que iniciar el siglo XXI con un liderazgo nuevo. Obviamente, al renunciar el presidente, por constitución, su sucesor era el primer ministro. Así que el 31 de diciembre de 1999, Vladimir Putin se convierte en presidente interino de la Federación Rusa. Su primera acción va a ser blindar a Yeltsin de cualquier persecución judicial
Y la segunda va a ser anunciar que la elección presidencial se adelantaría de junio a marzo del año 2000. Con eso consigue agarrar a la oposición desprevenida. En febrero de 2000, Primakov se baja del barco electoral y declina su candidatura en favor de Putin y la de su partido Patria en favor de Putin, ¿sí? Y con eso Putin no tendrá absolutamente ningún problema en imponerse el 26 de marzo del año 2000 en la elección presidencial con más de 50% del voto, específicamente 53.4%. En el siguiente episodio vamos a ver lo que es el putinismo, lo que es en estos últimos 25 años, pues esta figura, este sistema que se ha conformado en Rusia en el último cuarto de siglo.